La vida del cristiano es crecimiento constante. Donde dejamos de crecer, donde dejamos de avanzar, retrocedemos. Cuando uno enfrenta situaciones en la vida como por ejemplo predicar, necesita una preparación previa. Y estos 3 pasos que yo te voy a contar que me sirvieron en lo personal, y por eso yo insisto mucho en mis videos con esto, no solo te van a ayudar a prepararte para una predicación, te van a ayudar en cualquier situación de la vida, en los compromisos diarios que tú tienes en tu casa, en tu vida personal, con tus amigos, te van a preparar para hacer una obra más grande en donde vives, en el lugar donde trabajas, no solo en la iglesia. Y de esta manera, haciendo estos 3 pasos simples que nos presenta la palabra de Dios, vamos creciendo y vamos creciendo. Y esa es la idea, porque el crecimiento lo da Dios cuando uno pone de nuestra parte lo que corresponde. Es por eso que vamos a pasar estos 3 pasos y yo quiero pedirte que en el momento que estamos abriendo la palabra de Dios, cuando leamos la palabra de Dios, podamos abrir nuestro corazón para que se siembre la semilla de la verdad y para que a su tiempo pueda dar su hermoso fruto. Acompáñame entonces al primer paso, que es orar. Efesios 6:18 dice lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar, no solo orar, está diciendo Pablo en Efesios, sino orar en todo tiempo, en toda súplica en el Espíritu por todos los santos. Generalmente cuando oramos le escribimos algunos problemas a Dios o le agradecemos ciertas bendiciones y ahí termina la oración. Pero vamos a poner en práctica este paso y vamos a hacerlo bien. Ahora, si yo antes oraba por mí, voy a empezar a orar por todos los demás. No solo por mi familia, por toda la iglesia, acordarme de las familias, acordarme de las visitas, tenerlas presentes en mi oración. Y de esa manera yo voy pasando más tiempo con Dios, porque la idea es que si orábamos poco, ahora oremos mucho, por todos, suplicando al Señor. Y de esa manera estamos cumpliendo con lo que Dios nos manda en su palabra. Yo estoy convencido que cuando uno lee la palabra de Dios, está escuchando a Dios, que inspiró estas palabras porque sabía que lo íbamos a necesitar en nuestra vida espiritual. Y todo sea para una preparación final para aquel encuentro con Jesús. Vamos a pasar al paso 2. Una vez que empezamos a comunicarnos más con Dios, vamos a leer más su palabra. Porque al orar, nosotros le contamos a Dios nuestros problemas, volcamos nuestra alma delante de Él. Pero al abrir la palabra es Dios quien habla a nuestros corazones. Ahí comienza la relación. Ahí comienza el crecimiento. Juan capítulo 5 versículo 39 dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Escudriñad la palabra de Dios. Cuando encontraste un tema en la palabra de Dios que te gustó, empezá a buscar más referencias, introducite en el tema. Encontraste, por ejemplo, la justificación por la fe, y empezá a buscar historias que hablen de personas que tuvieron fe, para tomarlas como ejemplo. ¿Y qué es la justificación por la fe? Y escudriñá la vida de Cristo. Mira cómo enseñaba, cómo siempre preguntaba a las personas si tenían fe antes de hacer el milagro. Buscad información sobre esos versículos y vas a ver que de esa manera te vas a empezar a interesar más por la palabra de Dios. Leer, porque a nosotros nos parece que en la Biblia está la vida eterna y dice Jesús, la Biblia te habla de mí. Cuando leas la Biblia vas a encontrar a Jesús. Y si querés conocer más y más a Jesús, tenés que leer más y más sobre Él. Dice Jesús que Moisés daba testimonio de Él.
Por lo tanto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las verdades de la Biblia son impresionantes. No habrá escrito alguno en toda la historia hasta el fin del mundo, no habrá hombre que pueda escribir con tanta sabiduría como lo escribieron nuestros padres los profetas por inspiración de Dios. Es por eso que ahora nos aconseja Jesús a escudriñar su palabra. Hay verdades que quizás están ahí dormidas, que tenemos que despertarlas en nosotros al leerlas. Y vas a ver cómo va a tener un efecto en tu vida. Le hablaste a Dios en el paso 1. Ahora Dios te está hablando a vos en el paso 2. ¿Y cuál va a ser el paso 3? Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cuál sería el paso 3? Trabajar para Dios. Cumplir el mandato que Jesús nos dejó antes de volver al cielo. Hacer discípulos. No es lo mismo contarle a alguien sobre Jesús y retirarte y seguir tu camino. Dios te está diciendo, haced discípulos, preparen a las personas para que esas personas preparen a otras. Y esas preparen a otras. Eso es ser un discípulo, alguien que sigue su maestro. El discípulo es alguien que es empujado hacia adelante, empujado hacia el progreso. Es por eso que la palabra disciplina, que se parece mucho, es justamente eso. Alguien que está siendo disciplinado, está siendo empujado al progreso y se convierte en un discípulo. Y eso es lo que nos manda Dios. No solo contarle a otro de Cristo, sino pasar tiempo con el otro, enseñarle la palabra de Dios, que la otra persona tenga una base bíblica como lo tenés vos y pueda conocer a Jesús y pueda defenderse con la palabra de Dios cuando enfrente situaciones en la vida. Que no sea engañado en ninguna doctrina que no esté en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hiciste un discípulo de Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevarlos al bautismo, a la entrega. Y ese es un trabajo, querido, para nada fácil. Es un trabajo que requiere de nuestra parte esfuerzo, abnegación, trabajar duro por un alma. Cuando empecemos a amar esas almas por las cuales Cristo murió, entonces podremos saber que hemos cumplido estos 3 pasos y estamos yendo por buen camino. Estamos hablando con Dios. Dios nos está hablando a nosotros. Estamos trabajando para Él abnegadamente, haciendo discípulos como Él los dejó. Ahora quiero que mires para atrás y puedas ser sincero contigo mismo. ¿Cuántos discípulos crees que hiciste? ¿Cuántas personas crees que capacitaste para que se defiendan con la palabra de Dios, que enseñen con la palabra de Dios, que puedan depender de Dios de manera individual? Porque generalmente al discípulo lo tenés que llevar a conocer a Jesús y tiene que agarrar viaje solo. Tenés que decirle, mirá, hay un Dios que te va a acompañar, que va a estar con vos como estuvo conmigo. No dependas de mí, no dependas del instrumento humano, depende de Dios. Y ahí cuando esa persona pone la confianza en Dios, se está convirtiendo en un discípulo que va a formar a otros discípulos para Cristo. 3 pasos simples, 3 pasos que si no los aplicamos podemos morir espiritualmente. El Evangelio no es para nada complicado, hermanos. Yo a medida que fui creciendo me di cuenta que muchos maestros me presentaron el Evangelio como algo complicado, difícil de entender, pero las palabras de Cristo hasta un niño puede entenderlas. Y todas las personas se acercaban a Jesús porque su amor atraía a las personas, la manera de enseñar. ¿Por qué? Porque había estado con el Padre. Y así va a pasar con cada uno de nosotros. Cuando pasemos tiempo con el Padre, las personas se van a dar cuenta que estuvimos con Él. Se va a notar en nuestro rostro, se va a notar en nuestras palabras. Como los discípulos cuando muere Cristo. Las personas se daban cuenta que Pedro estuvo con Cristo, que Juan estuvo con Cristo. Lo notaban en la manera de hablar. Así, al final de la historia tienen que darse cuenta que estuvimos con Jesús, porque nos relacionamos constantemente con Él, perseverando con Él. ¿Hay algo en tu vida quizás que tienes que vencer?
que no te está dejando avanzar en el estudio? ¿Crees que tienes poco tiempo para orar con Dios, para hablar, para estudiar? ¿Crees que tienes poco tiempo para trabajar con Dios? Esta vida es una prueba que depende de eso. Aprobar la prueba depende de nuestra disponibilidad para hacer la voluntad de Dios. Y de la mano de Jesús, todo esto que acabamos de ver van a ser resultados de nuestra unión con Dios. Porque después lo voy a hacer por amor. Por amor voy a pasar horas hablando con Dios. Por amor voy a querer buscar en su palabra las verdades que quiero compartir con los demás, escudriñar. Y por amor voy a trabajar por Cristo, porque el amor de Cristo nos tiene que motivar a cumplir estos 3 pasos. Querido hermano, yo voy a estar orando para que vos puedas encontrarte con Cristo. Que estos pasos no sean simples métodos, porque los métodos humanos son limitativos. Voy a rogar para que el Espíritu Santo tome posesión de cada uno de nosotros y pueda realizarse la obra que hasta ahora en el mundo no se ha realizado, porque el día que se termine la obra, el día que se predique hasta la última alma, entonces Cristo va a venir a buscar a los suyos y nos va a llevar por la eternidad. Es una promesa hermosa que no podemos desperdiciar. Que Dios te bendiga, hermano.